Esta es la voz de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. En este episodio de Voces en la Biblioteca vamos a referirnos a la faceta política de Belgrano. Para esto entrevistamos al diputado Roy Cortina, autor de la resolución 3 que dispuso en marzo de este año la elaboración de un plan de actividades para conmemorar los 250 años del nacimiento de nuestro prócer y el bicentenario de su paso a la inmortalidad. El diputado Roy Cortina es actualmente presidente de la Comisión de Cultura y vicepresidente tercero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Belgrano es uno de esos referentes de la historia argentina que no se discute. Un punto de partida, un modelo jamás cuestionado por ningún bando. Sin embargo, fue una persona con interesantes contrastes a lo largo de su vida. Hace unos días pensaba en ese nombre completo, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Peri, y sus ideas jacobinas que ya tenía claras a los 22 años en épocas de estudiante en Europa. De ese tránsito por el viejo mundo, ¿cuáles te parecen las ideas más contundentes que adquirió, si es que pueden sintetizarse, aquellas que le calaron más hondo en su forma de mirar la política? Lo que influyó en Belgrano de manera contundente mientras estudiaba en España, en las universidades de Salamanca y de Valladolid, sin ninguna duda fue el hecho político más significativo y de validez universal en los últimos 250 años, que fue la Revolución Francesa. No existía internet, no existía radio, ni televisión, ni teléfono, pero las ideas más lentamente, pero igual llegaban a todo el mundo, por lo menos al mundo occidental. Y como la Revolución Francesa realmente fue un hecho muy significativo y conmocionante, esos ideales que nacieron con la Revolución Francesa tuvieron un alcance universal. Entonces había defensores de esas ideas en muchas partes del mundo. No eran defensores de Francia, sino de los ideales que encarnaban los franceses con su revolución. Así como había defensores y admiradores del capitalismo inglés, que no defendían a Inglaterra o a los ingleses, sino que defendían y admiraban el modelo económico innovador que había generado Inglaterra. Y así como había también muchos admiradores, de manera no tan marcada como con Inglaterra y con Francia, porque eran países más relevantes en ese momento, pero había también mucha gente que miraba con interés la experiencia nueva, novedosa y republicana de Estados Unidos. Y también hay que tener en cuenta que había un rechazo también por parte de muchas personas, de gente inquieta intelectualmente hablando y políticamente hablando, con las monarquías absolutas, torpes, cerradas como la de España, con reyes muy decadentes. Aún hoy uno pregunta en España cuál fue el peor rey que tuvo el país, y muchos van a coincidir que fue Fernando VII.
todo eso que estaba en decadencia era muy rechazado también por mucha gente en América y en Europa. Y también había una idea de interpretar el malestar de la tierra de donde venían muchos, que era América. Ese continente que se sentía o se empezaba a sentir profundamente sojuzgado, trabado, oscurecido por las ideas vetustas del monopolio español, y que era gente que quería y deseaba ideas y políticas mejores para esas tierras, como las que te ejemplificaba antes, te enumeraba antes. Entonces, es la mezcla de todo eso la que formó las ideas, los argumentos, los razonamientos, los ideales, las cabezas de los políticos patriotas americanos como Belgrano. Muchas veces la historia se cuenta como si todo hubiera sucedido como un plan preconcebido, ¿no? Con ideas precisas, muy coherentes y prácticamente sin cambios a lo largo del tiempo, donde nunca hay una equivocación ni una rectificación, un cambio de rumbo, un arrepentimiento, un realineamiento, ¿no? O sucede algo que lo cambia todo y que hace cambiar las alianzas. Y la verdad que eso no es así nunca, porque la vida y la política no son así. La historia es precisamente caótica, es paradojal, así que no es de extrañar, por ejemplo, que Belgrano fuera un jacobino o actuara como revolucionario de Mayo con ideas, con políticas y con estrategia y táctica política jacobina, y que sea un católico fervoroso, ¿no? Que fue un hombre profundamente religioso. Lo mismo que Moreno. Moreno también era muy católico, y sin embargo él fue el impulsor de que se publicara el contrato social de Rousseau en Buenos Aires por primera vez, y mandó a censurar la parte en donde Rousseau habla de religión. Y cuando le preguntaron por qué, dijo: no, porque en materia de religión Rousseau delira. Entonces eran pensamientos que abrevaban de distintos lugares, pero confluían paradojalmente, a veces para la lectura que uno quiere hacer ordenada de la historia, inexplicablemente, pero que eran creaciones de ellos. Belgrano siguió las ideas de muchos pensadores de la Ilustración en España, como Jovellanos, como Campomanes. Era admirador o seguidor o coincidía con las ideas fisiócratas, que era una corriente que tuvo mucha influencia en la Revolución Francesa, que le da una preeminencia a la agricultura para generar riqueza y bienestar en los pueblos por sobre el comercio y la industria. Pero obviamente Belgrano, como muchos patriotas de Mayo, matizaron todo eso, mezclaron eso, trataron de sacar ideas generales, muy generales, ideas que pudieran ser aplicables en un proceso político nuevo y naciente como fue el proceso de la independencia. Entonces el Belgrano fisiócrata llega a Buenos Aires y empieza a desplegar toda una serie de ideas con respecto a la industrialización, al comercio y a la educación, que se complementaron con sus ideas de admirador o seguidor de la fisiocracia. Entonces,
Por supuesto que mientras estuvo al frente del consulado tuvo ideas realmente avanzadas en la creación de instituciones educativas. Así que los próceres de Mayo, como suele suceder con todos los grandes hombres y mujeres de la historia, también buscan síntesis. Y en esa síntesis pueden o no crear ideas nuevas. Y si no son ideas que crean, por lo menos son herramientas que les han servido para cumplir misiones políticas. Creo que ese fue el caso de Belgrano, de cómo utilizó lo que aprendió en Europa. ¿Cuál te parece el principal legado de Belgrano en cuanto a ser político? Dicho de otro modo, ¿qué praxis, pensamiento, escrito político, postura de Belgrano te parece trascendental en esta Argentina? ¿Qué enseñanza nos deja Belgrano que serían claves hoy para renovar la política y brindarle mayor capacidad de transformación en nuestra sociedad? Siempre pienso cuál es el juicio justo para los próceres de Mayo, para los próceres como Belgrano. La imagen de personajes sacralizados, perfectos, sin errores, yo creo que caducó hace tiempo. Y la otra versión, que es sobreinterpretarlos y traerlos a nuestra época y meterlos en nuestros conflictos, también creo que es un error. Pero claro, estoy absolutamente seguro que hay cosas muy profundas para rescatar de Belgrano. Belgrano para mí fue un gran militante que hizo lo más generoso que puede hacer un militante, que es olvidarse de su propia vida para darlo todo, incluso esa misma vida, por una causa. A mí, leyendo la historia argentina, me da la sensación que de todos esos personajes, cada vez que había que tomar una decisión, el que menos calculaba o pensaba o especulaba en sí mismo si le convenía o no la decisión en términos personales era Belgrano. Para mí fue el más tenaz y apasionado antihéroe que tuvo el país, que tuvo nuestra historia. Por eso es que no nos interesan sus victorias y derrotas, porque siempre admiramos y queremos a Belgrano, no por esas victorias y esas derrotas, sino por su estatura moral, por su entrega, por su compromiso con la causa. Sí, yo pienso que la historia es indiferente a las victorias y a las derrotas con hombres como Belgrano. Este episodio, Belgrano y la tenacidad de la política, de Voces en la Biblioteca, es parte de una entrevista realizada por María Eugenia Villa al diputado Roy Cortina. La ilustración es de Facundo Musiaccia, la producción audiovisual de Jessica Garrido, la gráfica la hizo Ernesto Girard, la música es de Carlos Paselli, una improvisación de chacarera en batería. La idea y la realización es de todos los y las trabajadoras de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.